Hola a todos y bienvenidos a Décadas de Inclusión, un espacio donde desglosaremos la fascinante evolución de la educación inclusiva. Hoy nos embarcaremos en un viaje por el tiempo para entender cómo este concepto ha transformado las aulas y las leyes a nivel global y por supuesto aquí en Colombia. La educación inclusiva no es solo una moda pedagógica, es un derecho en constante construcción. A través de este recorrido por decenios, veremos cómo se ha luchado por asegurar que cada estudiante, sin importar sus características, tengan un lugar pleno y significativo en el sistema educativo. Es un diálogo continuo entre las grandes ideas internacionales y la realidad legislativa de nuestro país. Y para comenzar este viaje, yo los llevaré de la mano por los primeros pasos de esta gran transformación. Un decenio crucial que sentó las bases de todos los años 90. Los años 90 fueron una década explosiva para la educación. Si bien antes se hablaba de mucha integración, que era como invitar a alguien a tu casa pero sin cambiar tus muebles, los 90 trajeron una idea más radical, la inclusión. Este nuevo concepto no solo buscaba que los estudiantes con discapacidad estuvieran en las aulas regulares, sino que implicaba transformar todo el sistema para que la diversidad fuera bienvenida, que las escuelas se adaptaran a cada estudiante. Un hito fundamental a nivel internacional fue la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, firmada en Tailandia en 1990. No era una ley per se, pero fue una declaración de intenciones global, un compromiso político masivo que decía educación para todos y en serio. Esto generó una presión enorme para que los países revisaran sus marcos educativos. Pero el verdadero cambio llegó en 1994, con la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre las Necesidades Educativas Especiales. Aquí la inclusión ya no era una sugerencia, se estableció como un principio rector. Se abogó por escuelas que acogieran a todos los niños, sin importar sus diferencias. Esto empezó a cambiar la mentalidad de integrar al diferente, adaptar a la escuela a la diversidad. Y mientras Hamilton nos habla de esos grandes acuerdos internacionales, en Colombia no nos quedamos atrás, aunque con nuestras propias particularidades, inspirados por ese aire de cambio global, nuestro país promulgó la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, aunque esta ley todavía usaba mucho el término integración, abrió puertas fundamentales. Reconoció el derecho a la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. ¿Qué generó esto? Pues una necesidad imperante a adaptar nuestro currículo y la infraestructura educativa. Era un primer paso, a veces aún torpe, pero que marcaba una dirección clara. No podíamos dejar a nadie fuera. Sin embargo, el enfoque seguía siendo muy centrado en las necesidades educativas especiales, es decir, en el estudiante que necesitaba algo extra, más que en el sistema que debía transformarse. Como ancla histórica, el ámbito de la inclusión, sin duda la Declaración de Salamanca de 1994, es nuestra referencia clave. Fue el momento en que el mundo dijo, la inclusión es el camino. Y para un ancla de la época que, aunque no directamente educativa, simbolizaba un cambio de paradigma global. No podemos olvidar la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría. Esto abrió paso a nuevas visiones de libertad y derechos humanos, creando un ambiente fértil para el reconocimiento de derechos universales, incluyendo la educación. Entramos en los años 2000, una década donde el concepto de inclusión se hizo más profundo y amplio. Ya no solo hablamos de discapacidad, el debate se expandió para considerar la diversidad en un sentido mucho más abarcador. El origen étnico, el género, la situación socioeconómica y otras condiciones que podían llevar a la exclusión. La inclusión se empezó a ver no solo como una buena práctica, sino como un derecho inalienable, un camino para garantizar que nadie, absolutamente nadie, quedara fuera del sistema educativo. El foco se movió de quién entra a la escuela a cómo se garantiza que todos participen y se eliminen las barreras sistemáticas. A nivel internacional, los objetivos de derechos del milenio, aunque generales, incluyeron el objetivo de lograr la enseñanza primaria universal para el 2015, lo que impulsó políticas de acceso equitativo.
Pero la verdadera fuerza legal llegó con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el 2006. Su artículo 24 fue contundente. Estableció el derecho a la educación inclusiva para las personas con discapacidad, obligando a los estados a asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles. Esto, amigos, generó la necesidad imperiosa de adecuar los sistemas educativos nacionales a un mandato de derechos humanos global. Y en Colombia, aunque la ratificación de la CDPD llegó en el 2011, esta década fue fundamental para sentar las bases. Vimos cómo se empezaron a formular políticas públicas más específicas, orientadas a atender la diversidad, aunque la legislación aún estaba en proceso de consolidación para abrazar plenamente este enfoque de derechos más ampliado. Se emitieron decretos y lineamientos que buscaban mejorar la atención a la población con necesidades educativas especiales. Un ejemplo claro es el decreto 366 del 2009, que reguló la organización del servicio de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad, dando un paso importante hacia la inclusión más estructurada, aunque todavía con un foco muy específico. Nuestra ancla histórica de inclusión para esta década es, sin duda, la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. Fue el momento en que la inclusión se convirtió en un imperativo legal a nivel mundial. Y como ancla histórica de la época, que si bien no es directamente educativa, tuvo un impacto global inmenso. Tenemos los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la posterior guerra contra el terror. Estos eventos, al generar una mayor conciencia sobre la interdependencia global y la necesidad de sociedades más cohesivas y respetuosas de la diversidad, influyeron indirectamente en la agenda de derechos humanos, incluyendo la educativa. Llegamos a los años 2010, una década donde la inclusión se consolidó como un derecho humano fundamental y efectivo. Ya no era solo una política, se exigía que fuera una realidad tangible. El énfasis se puso en la eliminación de todas las barreras actitudinales, físicas y curriculares, buscando crear entornos de aprendizaje donde cada estudiante fuera valorado, participara plenamente y tuviera oportunidades de éxito. El concepto se expandió para abarcar a poblaciones históricamente excluidas, no solo por discapacidad, sino por etnia, género, condición social o conflictos. Como bien lo señala García en el 2021, la educación inclusiva se convirtió en un derecho que debía ser efectivo. A nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, de 2015, específicamente el ODS 4, Educación de Calidad, se volvieron la guía. Su meta es clara: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Eso generó agendas nacionales muy concretas para la implementación de políticas y la asignación de recursos buscando una educación inclusiva e integral. En Colombia, la ratificación de los CDP en 2011 fue un catalizador. Vimos una verdadera ola legislativa. La Ley Estatutaria 1618 de 2013 fue crucial, estableciendo disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el educativo. Pero el verdadero salto cualitativo y donde vemos esa conexión de política que genera legislación fue con el decreto 1421 de 2017. Este decreto reglamentó el marco de la educación inclusiva para la población con discapacidad en todos los niveles, estableciendo directrices claras para el diseño, implementación y evaluación de los planes individuales de ajuste razonable, PIAR, y la eliminación de barreras. Sin embargo, no todo es fácil. Como bien lo plantea Sandino 2019, esta década también estuvo marcada por los grandes retos en la implementación de la educación inclusiva, una realidad que nos sigue acompañando. Nuestra ancla histórica en inclusión para este decenio es sin duda la aprobación del decreto 1421 del 2017 en Colombia. Fue un hito que bajo el mandato internacional a nuestra realidad nacional, ofreciendo herramientas concretas. Y como ancla histórica de la época que influyó en cómo se visibilizaron las demandas por derechos, tenemos el auge de las redes sociales y la globalización digital. Aunque no son eventos políticos directos, transformaron radicalmente la comunicación y el acceso a la información, haciendo más visibles las desigualdades y las demandas por derechos, incluyendo los educativos. Y llegamos a la década del 2020. Este periodo ha estado profundamente marcado por la necesidad
de repensar la inclusión en un contexto de crisis sanitarias globales, como la pandemia de COVID-19 y una rapidísima digitalización. El concepto de inclusión ahora debe abordar no solo la diversidad en el aula física, sino también la brecha digital, la equidad en el acceso a la tecnología y la flexibilidad de los modelos educativos. Se busca una inclusión que sea resiliente, adaptable a contextos cambiantes y que asegure que nadie se quede atrás ante las nuevas modalidades de enseñanza. La pandemia nos recordó que el derecho a la educación inclusiva, como lo subraya García 2021, debe ser efectivo incluso en los escenarios más inesperados. A nivel internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sigue siendo nuestro mapa de ruta. Aunque es un marco general, el ODS 4 ha tenido un enfoque renovado, impulsando directrices y recomendaciones para la educación en emergencia y la inclusión digital por parte de los organismos internacionales. En Colombia, la pandemia aceleró la necesidad de políticas y legislaciones que abordaran la continuidad educativa y la inclusión en entornos virtuales. Aunque citamos una legislación específica de los recursos para este decenio, es claro que el Gobierno y el Ministerio de Educación Nacional han tenido que crear políticas y guías para la adaptabilidad curricular y el entorno tecnológico. Por ejemplo, se han emitido lineamientos para implementar políticas de inclusión y equidad en el contexto de la alternancia y la educación a distancia, buscando fortalecer infraestructura digital y la formación de docentes. Estamos en una fase de construcción y adaptación constante. Nuestra ancla histórica en inclusión para esta década es, sin duda, la pandemia COVID-19, iniciada en 2020. Fue una prueba de fuego para nuestro sistema educativo y evidenció las profundas brechas digitales y sociales que aún tenemos. Y como ancla histórica, la época que está moldeando nuestras prioridades es el creciente reconocimiento de la crisis climática y la urgencia de acciones ambientales globales. Esto nos está llevando a repensar currículos y pedagogías hacia una educación más sostenible y consciente de las interconexiones entre la sociedad y el medio ambiente, impactando también la visión de una educación más holística e inclusiva. Como hemos visto a lo largo de esta línea de tiempo, la educación inclusiva es un camino que hemos recorrido paso a paso, década a década, de un concepto centrado en la discapacidad. Hemos evolucionado hacia una visión integral de la diversidad, donde el derecho a la educación es para todos sin excepciones. Y en Colombia hemos sabido traducir esos principios internacionales en leyes y políticas que buscan hacer realidad ese derecho. Sin embargo, los retos resisten especialmente a un mundo cada vez más digitalizado y con nuevas crisis. La inclusión no es una meta fija, sino un proceso dinámico que nos exige adaptación constante y compromiso. Gracias por acompañarnos en Décadas de Inclusión. Esperamos que este recorrido les haya ofrecido una visión clara de cómo se ha construido y se sigue construyendo una educación para todos y para todas. Hasta la próxima.